La nieve caía implacable sobre las calles de Madrid esa noche de diciembre. Cuando Javier vio una figura acurrucada en un banco del Parque del Retiro. El joven temblaba violentamente. Su rostro pálido como la muerte. Y Javier. Un profesor de literatura de 35 años. No pudo ignorarlo. Sin pensarlo dos veces. Se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor del chico, llevándolo a su apartamento cercano para salvarlo de la hipotermia que amenazaba con acabar con él. Al llegar a casa, Javier preparó un té caliente y llamó a emergencias. Pero el joven, que se presentó como Mateo, de 18 años, suplicó que no lo hiciera. Por favor, no llames a nadie. Solo necesito un lugar para pasar la noche, dijo con voz quebrada. Sus ojos marrones llenos de un miedo que Javier reconoció al instante, el miedo de ser descubierto. Mateo confesó que había huido de casa después de que su familia lo echara al enterarse de su orientación sexual. Era gay. Y en un pueblo conservador cerca de Toledo. Eso equivalía a una sentencia de exilio. Javier, que había pasado por algo similar en su juventud, sintió una punzada en el pecho. Él también era gay. Pero había aprendido a ocultar su verdad detrás de una vida solitaria y discreta. Esa noche, mientras Mateo dormía en el sofá, Javier no pudo pegar ojo. Recordaba su propia adolescencia. Los rechazos familiares. Las noches en las que pensó en acabar con todo. Al amanecer, decidió ayudar al chico. Le ofreció quedarse unos días, hasta que encontrara una solución. Mateo aceptó, agradecido. Y en los siguientes días, una conexión inesperada comenzó a formarse. Javier lo llevó a comprar ropa. Le consiguió un trabajo temporal en una cafetería. Y en las noches, conversaban sobre libros, sueños y las heridas que la sociedad infligía a quienes amaban diferente. Mateo era inteligente, con una pasión por la poesía que hacía eco en el alma de Javier. Por primera vez en años, Javier sentía que no estaba solo. Pero la realidad no tardó en golpear. 3 días después, un golpe en la puerta rompió la frágil paz. Javier abrió y se encontró con una pareja de mediana edad, visiblemente alterados. Somos los padres de Mateo, dijo el hombre, con voz autoritaria. Hemos estado buscándolo por toda la ciudad. ¿Dónde está? Javier los hizo pasar. Y Mateo, al verlos, palideció. La madre, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. Pero el padre lo miró con dureza. Te fuiste sin decir nada. ¿Sabes el susto que nos diste? Mateo balbuceó excusas. Pero Javier notó la tensión. La familia había rastreado su teléfono. Y ahora venían con una verdad que cambiaría todo. Mateo no había sido echado, había huido por pánico, interpretando mal una discusión. Pero la verdad era más oscura. El padre confesó que, al descubrir la orientación de Mateo, había contactado a un terapeuta para corregirlo. Una conversión forzada disfrazada de ayuda. Mateo lo sabía y por eso huyó. Javier intervino, defendiendo al chico. No pueden forzarlo a cambiar quién es, dijo con firmeza. Los padres lo miraron con sospecha. ¿Y usted quién es? ¿Por qué lo ayudó? Javier explicó la situación. Pero el padre, un hombre tradicional de un pueblo católico, frunció el ceño.
Esto es asunto familiar. Llévatelo. Pero no interfieras. Mateo miró a Javier con súplica. Y en ese momento, Javier tomó una decisión impulsiva, le ofreció quedarse permanentemente, desafiando a la familia. La madre lloró. El padre amenazó con la policía. Pero al final se fueron, dejando una advertencia: volveremos. Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo se instaló en el apartamento. Y su relación con Javier evolucionó. No era romántica aún. Pero había una intimidad emocional que Javier nunca había experimentado. Compartían comidas, paseos por la Gran Vía y discusiones profundas sobre la identidad. Javier le contó su historia, cómo su propia familia lo había rechazado a los 20 años, obligándolo a mudarse a Madrid y reconstruir su vida como profesor. Aprendí a sobrevivir, pero no a vivir, admitió. Mateo, a su vez, reveló el bullying en la escuela, las miradas de desprecio en el pueblo y el peso de ser el hijo único de una familia devota. Quería ser normal. Pero no puedo, dijo una noche, con voz temblorosa. Sin embargo, la presión familiar no cesó. Llamadas constantes. Mensajes acusadores. La madre imploraba que volviera, prometiendo entenderlo. Pero Mateo sabía que era una trampa. Javier, por su parte, luchaba con su conciencia. ¿Estaba haciendo lo correcto al albergarlo? ¿O estaba interfiriendo en una dinámica familiar que no le correspondía? En el trabajo, sus colegas notaron su distracción. Y un amigo cercano, le advirtió: cuidado, Javier. Podrían acusarte de secuestro o algo peor. La sociedad española, aunque progresista en las ciudades, aún albergaba prejuicios en las raíces conservadoras. Javier sentía el peso de la moral: ¿era protector o egoísta? Una tarde, mientras caminaban por el barrio de Chueca, el epicentro gay de Madrid, Mateo tomó la mano de Javier por un instante. Fue un gesto inocente, pero electrificante. Javier se apartó, temeroso. No podemos. Eres joven. Y yo soy mayor. Mateo lo miró dolido. No es eso. Es que tienes miedo. Como yo. Esa noche, Javier reflexionó sobre sus barreras internas. Había pasado años reprimiendo sus deseos por miedo al juicio. ¿Y ahora? Con Mateo, veía una oportunidad de redención. Pero el costo era alto: alienar a una familia, arriesgar su carrera. Al final de esa semana, la familia regresó. Esta vez, con un abogado. Exigían que Mateo volviera, alegando que era menor de edad aunque tenía 18. En España, la mayoría legal no siempre protegía de la influencia parental. Javier se enfrentó a ellos, argumentando que Mateo era adulto y podía decidir. Pero el padre reveló una carta oculta: habían descubierto el pasado de Javier. Un viejo incidente donde fue acusado falsamente de acoso en la universidad por su orientación. No es un lugar seguro para nuestro hijo, dijo. Mateo defendió a Javier, pero la duda se sembró. ¿Era Javier un salvador o un manipulador? La confrontación escaló, con gritos y lágrimas. Y Mateo, abrumado,
Accedió a irse temporalmente para calmar las aguas. Javier se quedó solo, con el corazón roto, cuestionando si su intervención había sido un error. Mateo regresó a casa de sus padres en el pueblo. Pero la promesa de entenderlo se evaporó rápidamente. El padre, un agricultor endurecido por la vida rural, lo inscribió en sesiones con un psicólogo local que promovía terapias de conversión, disfrazadas como apoyo espiritual. Mateo asistía a regañadientes, sintiendo como cada palabra erosionaba su identidad. Dios no te hizo así, le decían, citando pasajes bíblicos que lo hacían sentir sucio. En las noches, escribía mensajes secretos a Javier, contándole el horror. No aguanto más. Ven por mí. Javier. En Madrid. Leía esos textos con el estómago revuelto. Quería actuar. Pero el abogado de la familia lo había advertido, cualquier contacto podría ser visto como interferencia. Javier luchaba con su dilema moral. Como profesor, enseñaba a sus alumnos sobre la libertad y la autenticidad en la literatura, citando a Lorca y su propia lucha contra la represión. Pero en la vida real, ¿era hipócrita? Recordaba su juventud, cuando su padre lo golpeó al descubrirlo besando a un amigo. Y cómo huyó a la capital, cortando lazos para siempre. Ahora, con Mateo, veía un espejo de su pasado. Debería salvarlo, arriesgando todo, o respetar los lazos familiares. ¿Por tóxicos que fueran? La sociedad española, con sus leyes progresistas como el matrimonio igualitario desde 2005, contrastaba con las mentalidades arraigadas en las zonas rurales. Javier investigó foros en línea, leyendo historias de jóvenes gays rechazados, suicidios silenciados. Eso lo impulsó a decidir, iría al pueblo. Llegó a Toledo en tren. Un sábado soleado. El pueblo era pintoresco, con iglesias antiguas y calles empedradas. Pero Javier sentía la opresión en el aire. Encontró a Mateo en una plaza, fingiendo estudiar. Tenemos que hablar, dijo Javier. Mateo lo miró con alivio mezclado con miedo. Caminaron a un campo cercano, donde Mateo confesó: mi padre me obliga a ver a ese terapeuta. Dice que si no cambio, me desheredará. Javier lo abrazó. Y en ese momento, sus labios se encontraron en un beso impulsivo. El primero fue tierno, lleno de anhelo reprimido. Pero Mateo se apartó. No aquí. Nos verán. Javier entendió, en un pueblo pequeño. Los ojos estaban en todas partes. De vuelta en Madrid, Javier planeó. Contactó a una ONG LGBT en la capital, que le aconsejó sobre derechos legales. Mateo podía emanciparse, pero necesitaba pruebas de abuso emocional. Javier comenzó a documentar los mensajes, las amenazas veladas. Mientras tanto, su vida profesional sufría. Un rumor en la escuela sugería que estaba involucrado con un alumno, aunque Mateo no lo era. Y el director lo llamó a una reunión. Cuida tu reputación, Javier. La gente habla. Él negó todo. Pero la semilla de la duda creció. ¿Valía la pena el riesgo por alguien a quien apenas conocía? La familia, enterada de la visita, intensificó la presión. La madre llamó a Javier, suplicando: déjelo en paz.
Es nuestro hijo. Javier respondió con calma, lo están destruyendo. Pero internamente se debatía. ¿Era amor lo que sentía? ¿O solo proyección de su trauma? Mateo, por su parte, enfrentaba conflictos internos. Amaba a sus padres. A pesar de todo. En una sesión de terapia, el psicólogo lo presionó: elige, tu familia o el pecado. Mateo fingió arrepentimiento. Pero en secreto, planeaba huir de nuevo. Una noche, Mateo escapó y tomó un autobús a Madrid. Llegó al apartamento de Javier exhausto, pero determinado. No vuelvo. Ayúdame. Javier lo recibió, pero con reservas. Esto podría costarnos caro. Pasaron la noche hablando. Y la atracción se hizo innegable. No cruzaron líneas físicas. Pero la intimidad emocional era profunda. Javier compartió sus miedos: he vivido solo por miedo al rechazo. Contigo. Quiero más. Mateo respondió: yo también. Pero ¿y si nos destruyen? Al día siguiente, la policía llamó a la puerta. Los padres habían denunciado a Javier por secuestro de menor influenciable. Aunque Mateo era mayor de edad, alegaban manipulación. Javier fue interrogado en la comisaría, donde defendió su inocencia. Solo lo ayudé. Mateo testificó a su favor. Pero el daño estaba hecho. La noticia se filtró a los medios locales: profesor acoge a joven fugado. Familia acusa de influencia indebida. Javier perdió amigos. Colegas lo evitaron. El escándalo lo obligó a pedir una licencia en el trabajo. En medio del caos, Mateo y Javier se unieron más. Caminaban por Malasaña, el barrio alternativo, donde veían parejas gays libres. Pero la realidad los perseguía. Javier recibió una carta de su propia familia, a la que no veía en años: no nos avergüences más. El rechazo renovado lo hundió en depresión. ¿Vale la pena?, se preguntaba Mateo, sintiéndose culpable. Consideró volver. Tal vez deba ceder. Pero Javier lo detuvo: no. Lucharemos. La confrontación culminó en una reunión familiar mediada por la ONG. En una oficina en Madrid, los padres se enfrentaron a Javier y Mateo. El padre gritó: lo corrompiste. La madre lloró: queremos lo mejor para él. Mateo, con voz firme, dijo: lo mejor es aceptarme. Javier agregó: el amor no es un pecado. Pero el padre reveló una traición: había grabado una conversación donde Mateo admitía dudas, usándola para cuestionar su madurez. Mateo se sintió traicionado por su propia familia. La reunión terminó en impasse, con amenazas de corte. Javier y Mateo salieron exhaustos, pero unidos. Sin embargo, el precio era alto: Javier enfrentaba posibles cargos. Y Mateo, el aislamiento total. Los meses siguientes fueron una batalla legal y emocional. Javier contrató un abogado especializado en derechos LGBT, financiado por donaciones de la comunidad. El caso se volvió público, atrayendo atención de medios progresistas como El País, que lo retrataban como una lucha contra el conservadurismo residual en España. Pero en redes sociales, los trolls atacaban: pedófilo disfrazado de héroe. Javier,
de 35 años. Y Mateo, de 18. Enfrentaban el estigma de la diferencia de edad. Aunque su relación era platónica en lo físico. La sociedad juzgaba, ¿era mentorship o explotación? Javier dudaba de sí mismo. Noches enteras cuestionando sus motivos. ¿Lo ayudo por él? ¿O por mí? Mateo. Viviendo con Javier. Asistía a terapia real. No conversión. En una clínica de Madrid. Allí. Exploraba su identidad. El trauma familiar. Siento que traicioné a mis padres. Confesaba. Javier lo apoyaba. Pero su propia salud mental flaqueaba. Perdió su trabajo temporalmente. Viviendo de ahorros. Amigos lo abandonaron. Temiendo el escándalo. En una cena con un viejo compañero. Este le dijo, debiste dejarlo ir. Las familias son sagradas. Javier replicó, no cuando destruyen. Pero internamente. El conflicto lo carcomía, la ética de intervenir en la vida de otro. Una tarde en el Museo del Prado. Contemplando cuadros de Goya sobre la oscuridad humana. Mateo besó a Javier nuevamente. Esta vez. En público. Desafiando el mundo. No me importa lo que digan. Dijo. Javier correspondió. Pero el miedo persistía. Podríamos perder todo. Su relación evolucionó a algo romántico. Sutil. Basado en confianza. Pero la familia no cejaba. El padre contactó a Javier directamente, devuélveme a mi hijo. O te arruinaré. Javier grabó la llamada. Usándola como evidencia de acoso. El punto de quiebre llegó en el tribunal. El juez. Una mujer progresista. Escuchó testimonios. Mateo declaró, mis padres me aman. Pero su amor es condicional. La madre admitió, tememos por su alma. El padre. Furioso. Acusó a Javier de seducción. El abogado de Javier presentó pruebas, mensajes. Grabaciones. Informes psicológicos mostrando el daño de las terapias de conversión. Ilegales en algunas regiones españolas. El juez falló a favor, Mateo podía quedarse. Pero recomendó mediación familiar. Fue una victoria pírrica, la familia se alejó. Cortando contacto. Mateo lloró por la pérdida. ¿Fue correcto elegirte a ti sobre ellos? Javier no tenía respuesta. Con la libertad. Vinieron nuevos desafíos. Javier encontró un nuevo empleo en una escuela alternativa. Pero el estigma lo seguía. Mateo estudió en la universidad. Literatura. Inspirado por Javier. Su relación floreció. Pero con sombras. En fiestas de Chueca. Veían la libertad que otros tenían. Pero ellos cargaban con el peso de la batalla. Una noche. Mateo recibió una carta de su madre, te extraño. Pero no puedo aceptar esto. Él la quemó. Pero el dolor permaneció. Javier. Viéndolo sufrir. Cuestionó, ¿y si te equivocas al quedarte conmigo? La sociedad amplificaba los conflictos. En un debate televisivo. Javier fue invitado a hablar sobre derechos LGBT rurales. Defendió su causa. Pero fue atacado por conservadores, destruyes familias. Él respondió, las familias se destruyen solas con el odio. Pero en privado. Admitía dudas éticas.
¿Era correcto desafiar tradiciones por amor personal? Mateo. Por su parte. Enfrentaba backlash en la universidad, compañeros lo llamaban el chico rescatado. Reduciéndolo a un estereotipo. Una traición inesperada vino de dentro. Un amigo de Javier. Celoso o temeroso. Filtró detalles privados a la prensa. Apareció un artículo, el romance oculto detrás del rescate. Javier se sintió expuesto. Vulnerable. Confrontó al amigo, nos traicionaste. El amigo replicó, lo hice por ti. Para que veas el error. Javier cortó lazos. Pero el daño profundizó su aislamiento. Mateo lo consoló, somos nosotros contra el mundo. Pero el precio era la confianza rota. En medio del torbellino. Javier y Mateo viajaron a Barcelona. Buscando respiro. Caminaron por la Rambla. Visitaron la Sagrada Familia. Simbolizando lo incompleto de sus vidas. Allí. Mateo propuso, casémonos algún día. Cuando todo calme. Javier sonrió. Pero internamente temía. ¿Era amor verdadero? ¿O dependencia? La diferencia de edad pesaba, Javier se sentía como un padre sustituto. No un igual. De vuelta en Madrid. La familia hizo un último intento. El padre apareció en el apartamento. ¿Solo? Hablemos como hombres. Dijo. Javier lo dejó entrar. El padre confesó, perdí a mi hijo por mi orgullo. Lloró. Admitiendo errores. Mateo escuchó oculto. Y salió, papá. ¿Puedes aceptarme? El padre dudó, lo intentaré. Fue un momento de posible reconciliación. Pero frágil. Javier se apartó. Dejando que padre e hijo hablaran. Al final. El padre se fue. Prometiendo cambio. Pero sin garantías. Mateo eligió quedarse con Javier. Pero con un puente tendido. Sin embargo, la tensión no desapareció. Javier enfrentaba demandas residuales. Y Mateo. La culpa. Su relación. Fortalecida por el fuego. Ahora lidiaba con la realidad cotidiana. ¿Podrían sobrevivir sin el drama que los unió? Con el tiempo. La vida de Javier y Mateo se estabilizó. Pero las cicatrices permanecían. Javier regresó a enseñar. En una escuela inclusiva. Donde usaba su experiencia para educar sobre tolerancia. Mateo avanzaba en sus estudios. Escribiendo poemas sobre identidad y pérdida. Su relación era sólida. Llena de momentos cotidianos, cenas en casa. Paseos por el Retiro. Donde todo comenzó. Pero la sociedad no olvidaba. En eventos LGBT. Eran celebrados como héroes. Pero en el pueblo. Mateo era el desviado. Visitó a sus padres ocasionalmente. En visitas tensas. La madre lo abrazaba. El padre hablaba de trivialidades. Evitando el tema. ¿Cambiarán algún día? Se preguntaba Mateo. Javier. Por su parte. Lidiaba con el costo personal. Había perdido familia extendida. Amigos. Y parte de su inocencia. En terapia. Exploraba, salvándolo a él. Me salvé a mí. El terapeuta respondía, el amor siempre tiene un precio. Javier reflexionaba sobre las decisiones, ocultar verdades.
Desafiar normas. Pagar con aislamiento. ¿Era ético priorizar el amor individual sobre la cohesión familiar? La sociedad española evolucionaba. Con PRI de Perats en ciudades. Pero en las sombras. El prejuicio persistía. Una crisis final surgió cuando Mateo recibió una oferta de beca en Sevilla. Es mi sueño. Pero te dejaría. Dijo. Javier lo animó, ve. No te retendré. Pero internamente. Temía el abandono. Mateo dudó, sin ti. ¿Quién soy? La decisión pesaba, elegir carrera sobre relación. O viceversa. En una discusión acalorada. Mateo acusó, me salvaste. Pero ahora me atas. Javier replicó, te di libertad. No cadenas. La tensión reveló grietas, la dependencia mutua. Nacida del trauma. Al final. Mateo aceptó la beca. Pero prometió visitas. Javier lo despidió en la estación. Con un beso público. Desafiando miradas. Te esperaré. Dijo. Solo en el apartamento. Javier enfrentó la soledad. Recordaba el banco nevado. El rescate impulsivo. Había sido un acto de heroísmo. O egoísmo. Meses después. Mateo regresaba esporádicamente. Su relación evolucionando a distancia. Pero el amor persistía. Transformado. En una reunión familiar sorpresa. Organizada por la madre. Javier fue invitado. En el pueblo. Se sentó a la mesa con los padres de Mateo. El padre. Suavizado por el tiempo. Dijo, gracias por salvarlo. Javier respondió, lo salvamos juntos. Fue un cierre parcial. Pero con preguntas abiertas. Mateo. Ahora independiente. Reflexionaba, elegí mi camino. Pero, ¿a qué costo? La historia de Javier y Mateo se convirtió en un ejemplo para otros, de coraje. Pero también de dolor. En foros. Se debatía, ¿intervenir en familias ajenas es correcto? Javier. Escribiendo un libro sobre su experiencia. Concluía que no hay respuestas fáciles. El amor gay en una sociedad dividida exigía sacrificios. Fue correcto que Javier priorizara el amor sobre los lazos familiares tradicionales. ¿O debería haber respetado los límites éticos de no interferir?